Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas, lo primero y lo mejor, en la cual estamos estudiando diferentes áreas o principios en los cuales podemos dar lo primero y lo mejor a Dios este año 2026. ¿Cuántos quieren darle a Dios lo primero y lo mejor este año? Y creo que son también principios que si logramos entender y poner en práctica, nos pueden ayudar mucho este año, que sea un año distinto, sea un año donde podamos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y me gustaría ir de lleno a la palabra del día de hoy. Acompáñame a Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Tengo expectativa de la enseñanza del día de hoy. Anoche hice unas modificaciones, ya me dormí algo tarde, pero creo que Dios quiere tratar personalmente con muchos de los que estamos aquí. Y creo que aunque es una palabra que quizás nos puede confrontar, puede ser fuerte, necesitamos escucharla porque Dios quiere tratar estas áreas en nuestras vidas. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38, lo estoy leyendo en la NTV. Va a estar en las pantallas. Te quiero animar, ¿por qué no lo leemos todos juntos en voz alta? Son 2 versículos y que van a ser muy, muy importantes para la enseñanza del día de hoy. ¿Cuántos lo tienen? ¿De un fuerte amén? Muy bien, acompáñame a leerlo en voz alta, ¿vale? Está en las pantallas. Si tú no traes Biblia, ya está listo ahí. 1, 2, 3. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38 y último: este es el primer mandamiento y el más importante. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre, que hoy hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, que traigas discernimiento, revelación de tu palabra, Padre, que tu palabra también, si es necesario, nos confronte con amor. Señor Jesús, que podamos ser receptivos, Padre. Queremos mejorar, queremos seguir avanzando en nuestra vida como discípulos tuyos, Padre, y creemos que tú tienes una palabra el día de hoy para todos los que estamos en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, y todos damos un fuerte. Recapitulando un poquito, las 2 semanas pasadas, la primera semana, no sé cuántos recuerdan el tema que vimos, pero hablamos acerca de multiplicando mis recursos. Hablamos acerca de cómo en el área de nuestra economía podemos darle a Dios lo primero y lo mejor, y cómo Él puede bendecir, puede traer promesas a nuestras vidas, cómo también lo honramos a través de nuestros diezmos. Vimos cómo darle a Dios lo primero y lo mejor en esa área que muchas veces es complicada hablar, que muchas veces quizás puede haber experiencias, situaciones personales, rumores que has escuchado en algún otro lugar, pero es importante que podamos aprender también a darle lo primero y lo mejor a Dios en esa área. La semana pasada, ¿cuántos recuerdan el nombre del mensaje de la semana pasada? Si lo tienes ahí anotado, la semana pasada fue primero lo primero. Aprendimos que primero, antes, en cualquier situación, cualquier cosa que pase este año, lo primero que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Orar. Vimos la importancia de la oración, de primero lo primero, poner a Dios en oración, poner esas situaciones, esas cosas que quizás nos están afectando en manos de Dios y permitir que Él obre. Y hoy quiero hablar, platicar contigo sobre una historia que encontramos en la palabra de Dios acerca de un profeta llamado Elías. Sabes, Elías fue un hombre de Dios, un hombre que Dios usó de una manera muy increíble en diferentes historias de la Biblia, pero hay una ocasión en específico que aunque la he leído, he enseñado muchísimas veces, siempre podemos, creo yo, aprender algo nuevo de esas historias. Así que, ¿por qué no me acompañas a buscar Primera de Reyes, capítulo 18? Si tú traes Biblia física, voy a estar leyendo mucho ese capítulo para que te mantengas ahí, lo vamos a estar estudiando y te quiero dar un poquito de contexto acerca de lo que vamos a ver. ¿Sabes? Elías fue un profeta llamado por Dios y en esta historia que vamos a leer, Dios lo llamó para hacer una cosa en específico, que era confrontar a un rey llamado Acab. Este rey era el rey número 19 de una generación continua de reyes malvados que hicieron muchas cosas malas a los ojos de Dios. Y sabes, Acab, de esos 19,
fue el peor de todos esos reyes que hicieron muchas cosas malas. Este rey estaba casado con una famosa mujer que lo controlaba, que hacía varias cosas malas con la posición que ella tenía. ¿Alguien ubica o reconoce el nombre de esta mujer? Jezabel, muy bien. Este rey se casó con esta mujer y la cosa más mala que hizo, aparte de todas las matanzas, todas las cosas que hizo ante los ojos de Dios, lo más malo que hizo fue guiar el corazón del pueblo de Dios a servir a otro dios llamado Baal. Un dios que pensaban que era el dios del sol, y a su esposa Acera, diosa de la fertilidad. Estos dioses, ¿sabes?, prometían que si tú les adorabas a ellos, todo te iba a ir bien en la vida. Iba a haber sol, iba a haber lluvia, ibas a tener comida, buenas cosechas, todo te iba a ir bien. Pero, ¿sabes?, vemos que en esta historia Dios llegó a través de Elías para avisarle a este rey, Acab, que por su desobediencia, por su infidelidad, por su idolatría en estos dioses, por poner su confianza en estos otros personajes, 3 años no iba a haber lluvia. ¿Te puedes imaginar 3 años sin lluvia? Qué feo. 3 años no iba a haber lluvia. Prácticamente todo se iba a secar. Prácticamente no iba a haber cosechas, no iba a haber ganado. El pueblo de Dios iba a atravesar un juicio bajo el reinado de este rey llamado Acab. Entonces, después de esto podemos ver que Dios lleva a Elías al arroyo de Querit. En este arroyo Elías encontró agua y fue alimentado por Dios, ¿sabes?, a través de cuervos que le traían pan, que le traían carne todos los días, y así él pudo sobrevivir durante esta sequía. ¿Te puedes imaginar que traiga un cuervo y venga y te traiga unos tacos al pastor con todo y un agua de horchata? No, estaría increíble. Y lo alimentó durante toda esta sequía, y ahí también Dios trató con el carácter de Elías. Fue tratando con él. Después de ser formado, Dios lo movió de lugar y lo llevó a una aldea donde se encontró con una viuda que ya había pasado obviamente mucho tiempo de esta sequía y que ya estaba junto con su hijo. Y lo único que le quedaba, dice ahí la palabra de Dios, era un puñado de harina y de aceite. Quizás muchos aquí han escuchado esa historia, pero podemos ver que Dios obra a través de Elías porque ella decide por fe utilizar ese poco aceite y esa poca harina que le quedaba para prepararle algo de comer al siervo de Dios. Y ese acto, ¿sabes qué provoca? Provoca un milagro en su hogar, porque a través de ese acto de fe se dice que el aceite sobreabundó y hubo alimento suficiente por mucho tiempo para ella y para toda su familia. Ahí hay una prédica completa y hace poco quería predicar acerca de eso porque ahí es una historia increíble. Por eso no vamos a hablar el día de hoy. Después de eso, la Biblia cuenta que un día enfermó el hijo de esta viuda que te acabo de contar, y con el tiempo murió, y Dios usó a Elías para resucitarlo. ¿Puedes imaginar esto? Y todavía después de este otro milagro, dice que Dios lo regresa y lo pone y le dice: ve y busca nuevamente a este rey Acab para avisarle que la sequía ya va a acabar. Y es ahí a donde llegamos a la historia que quiero que vayamos estudiando poquito a poquito y que podamos ver qué es lo que quiere Dios tratar con cada uno de los que estamos aquí. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 18. Dice, sígueme con tu vista, están las pantallas. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Versículo 18. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. ¿Sabes? Hoy quiero volverte a recordar a través de esta enseñanza una definición, o lo puedo llamar un concepto que, aunque ya lo he enseñado antes en alguna predicación, justamente, ¿sabes?, estos días Dios lo traía nuevamente a mi memoria y me ponía ese sentido en mi interior de que lo tengo que volver a enseñar, porque creo firmemente que Él quiere trabajar esta área en nuestras vidas esta mañana. Quiere que podamos realinear
nuestro corazón, porque Él quiere ser lo más importante, lo más valioso y lo que más amemos en este año. Y sabes, confrontó Dios estos últimos días, esta semana, justamente Dios trató conmigo a hablar este tema el domingo pasado mientras yo estaba predicando aquí. Dios trató y me dijo, tienes que volver a tomar este punto importante porque quiero trabajar con la iglesia, quiero tratar con ellos, porque hay algo bien importante que va a suceder este año. Si ellos logran entender este concepto, lo logran poner en práctica y permitir que yo sea lo más importante dentro de cada uno de ellos. Y justamente la semana pasada, como te decía, yo puse una imagen aquí enfrente que mostraba algunos de los atributos de Dios, no sé cuántos lo recuerdan, por ahí algunos sé que tomaron fotos. Y dentro de esos atributos yo leí uno que decía que Dios es celoso. Y justamente cuando yo lo mencioné aquí, ese día, Dios estaba, aunque yo estaba enseñando, Dios estaba tocando mi corazón. Y me recordó esta gran verdad, que es Dios es celoso, iglesia. Dios es celoso. Y no es celoso como lo somos nosotros, que muchas veces tenemos actitudes tóxicas con tu pareja, en tu relación o algo así. No, Él es un Dios celoso, es un Dios que no comparte su gloria, es un Dios que nos quiere únicamente para Él y que Él quiere tener todo nuestro corazón, Él quiere tener toda nuestra alma y Él quiere tener toda nuestra mente, iglesia. Y el concepto que te quiero recordar esta mañana, y que ya he hablado antes, pero me gustaría meterme un poquito más profundo, y hay unas cosas que Dios me estuvo dando en estos días, es acerca del concepto de cristianos monopoliteístas. Mente monoteísta, pero acciones politeístas. Mira, la verdad, si leemos con entendimiento esta historia, podemos darnos cuenta que Israel, el pueblo de Dios, estaban siendo cristianos monopoliteístas, igual como podemos haber hoy en día. ¿Y está bien si hablo un poquito fuerte esta mañana, iglesia? ¿Me lo aceptan? Lo voy a hablar con amor. Voy a darte un poquito más de enseñanza porque quiero poner el fundamento de lo que quiero tratar el día de hoy, que creo que es muy importante y que hay muchos aquí que necesitamos entender este concepto y romperlo en nuestro interior. Y te quiero poner como ejemplo esto. ¿Quiénes han usado un microondas el último mes? Levanta tu mano si tú has usado un microondas el último mes. ¿La última semana? Levanta tu mano. ¿Hay alguien aquí que ha usado el microondas hoy? Muy bien, para calentar algo temprano. ¿Quién ha comido Maruchan el último mes? Levanta tu mano, que no te dé pena. Se vale. ¿Esta semana? ¿Hoy alguien almorzó Maruchan de casualidad? No, ok, muy bien. ¿Quién de aquí ha tomado refresco el último mes? Vamos, seamos honestos. ¿La última semana? ¿Alguien desayunó con refresco el día de hoy? ¿Se vale? ¿No te dé pena? No, ok, muy bien. ¿Cuántos saben que un microondas puede ser propenso a causar cáncer? ¿Cuántos has escuchado esto? Levanta tu mano. ¿Cuántos sabemos que la Maruchan hace daño al estómago? ¿Cuántos saben que el refresco en exceso causa daño? Muy bien. Y aunque lo sabemos intelectualmente, ¿qué hacemos? Lo hacemos de todos modos. Aunque tú y yo sabemos que el microondas, que la Maruchan, que el refresco, todo eso hace daño, lo seguimos usando o lo seguimos consumiendo. Sabemos que la grasa es mala, sabemos que la sal en exceso es mala, pero la seguimos ingiriendo. Todavía vamos a los tacos y los pedimos con un poquito más de aceite bien frito, solo para que se vean bien grasosos y sepan más ricos, porque nos encanta comer lo que nos mata, aunque lo sepamos aquí arriba, ¿sí o no? Sabemos que tener el celular aquí enfrente por mucho tiempo es malo para nuestros ojos, pero ¿qué hacemos? Lo seguimos haciendo, porque aunque lo entendemos acá, iglesia, muchas veces no lo practicamos acá. Ahora, desglosando el concepto que te di, que está ahí en las pantallas, cristianos politeístas, te lo voy a desmenuzar.
esta palabra compuesta está compuesta por dos palabras. Número uno, monoteísmo. Si tú estás tomando nota, monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo es creer en un solo Dios. ¿Cuántos aquí creemos que solo hay un Dios? Nosotros como discípulos de Jesús creemos en un solo Dios, en un solo Salvador, en un solo Padre, en un solo Creador, en un solo Perdonador, uno solo. Sabemos que esto es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Porque a lo mejor hay alguien aquí que cree diferente y no sé. Ahora, politeísmo es la segunda palabra que compone esta otra. ¿Qué es el politeísmo? El politeísmo es totalmente lo contrario. Es creer en muchos dioses. Nosotros como discípulos de Jesús no creemos en muchos dioses. ¿Cuántos saben que esa es una mentira? ¿Verdad que no hay muchos dioses? Ese tipo de politeísmo se practica mucho, por ejemplo, en Asia, India, en todos esos países donde tienen un dios para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, monoteísmo es creer en un solo Dios, politeísmo es creer en muchos dioses. Entonces, si entendemos, si sabemos y entendemos estas dos palabras, la pregunta para ti esta mañana, iglesia, y voy a meterme un poquito más profundo en este tema, es la siguiente. ¿Por qué muchas veces actuamos como si creyéramos en muchos dioses? Y a lo mejor hoy en día no tenemos una estatua en la casa. A lo mejor hay alguien que sí. Lamentablemente vivimos en un país que cree mucho en estatuas y figuras. Pero pensando que quizás no tenemos una estatua hecha de piedra o yeso y no le oramos o no le ponemos de cabeza. Pero puede ser que tengamos unos dioses mucho más aceptables socialmente. Y aunque creemos que hay un solo Dios, muchas veces servimos a varios dioses falsos, porque aunque entendemos acá que no es cierto, entendemos acá que solamente hay un Dios, muchas veces terminamos siendo cristianos politeístas, porque aunque tenemos una mente monoteísta y creemos en un solo Dios, nuestras acciones muchas veces llegan a ser politeístas porque estamos sirviendo a muchos dioses a nuestro alrededor. Pero ¿cuáles son estos dioses falsos que quizás me estás hablando, Luis? Te voy a dar ejemplo. Dinero. El dinero es un dios muy común en nuestra cultura. Servimos al dinero, trabajamos por dinero, adoramos el dinero, guardamos, protegemos el dinero. ¿Cuántos protegen el dinero? ¿Les gusta que no se te vaya a perder? Lloramos si no tenemos dinero, ¿sí o no? Reímos, estamos felices cuando tenemos dinero. ¿Sabes? Dinero es uno de los mayores dioses por los que la gente hoy en día cae. Te doy otro ejemplo. Cosas materiales. Nos gusta tener mucho, nos gusta tener lo más nuevo, tener más que los demás, soñamos con bienes, adoramos cosas, un coche, una casa, un buen celular, tener bienes, que vean que tengo. Imagen personal puede ser otro dios. Nos gusta cuidarnos, vestirnos bien, queremos operarnos la nariz, queremos arreglarnos, no sé, cualquier cosa. Nos maquillamos, nos pintamos el cabello, vamos al gimnasio, queremos tener la mejor ropa, que siempre nos veamos bien. Imagen personal se puede convertir en otro dios. Éxito. Idolatramos ese póster, esa imagen, ese título, que reconozcan que tengo esto, que he logrado esto, que me he preparado. ¿Cuántos likes te dan en tus publicaciones en Facebook, en Instagram? ¿Cuántos te conocen? ¿Quieres tener la posición más visible en la empresa, en el lugar donde tú te paras? Deporte puede ser otro ídolo. Amamos el deporte, adoramos el deporte, nos la vivimos en ese deporte. Lloramos si pierde nuestro equipo favorito. Celebramos si gana nuestro equipo favorito. Y aunque muchas de esas cosas son cosas buenas, no estoy diciendo que el cuidarte sea malo, no estoy diciendo que el que puedas tener dinero sea malo, no estoy diciendo que el ver deporte sea malo, no. Pero sabes, debemos tener cuidado porque podemos empezarlas a adorarlas de más, y cualquier cosa que levantamos por encima de Dios, déjame decirte algo, se llama idolatría.
Idolatría no solamente adorar a una imagen, a una estatua o algo así. Idolatría es cualquier cosa que es levantada por encima ¿de quién? De Dios. ¿Puedo ser vulnerable con ustedes? Y a través de eso quiero animarles a que ustedes también puedan ser vulnerables esta mañana. Mira, yo lo he compartido, yo tengo algunos dioses falsos que muchas veces puedo caer en mi vida personal, a los que muchas veces le pido a Dios que me ayude, que me dé la fuerza para no caer en ello. Hay días que si no tengo cuidado, que si no cuido en mi vida personal, puedo elevar más que a Dios o puedo darles más importancia que a Dios mismo. Un ejemplo, por ejemplo, es ministerio. Hay ocasiones en las que quizás puedo preferir pasar más tiempo preparando una prédica para que quede bien, que pasar tiempo a solas con Dios. Y aunque es algo bueno el prepararme, es algo que puedo levantar, priorizar más que Dios, y a veces quizás me he preocupado más porque la prédica me quede bien, a que Dios en lo íntimo me diga, te amo, Luis. Otro en lo que solía caer, gracias a Dios ya he sido libre de ese. Pero muchas veces era entretenimiento, videojuegos. Yo lo he platicado y lo he dicho abiertamente. A mí me encanta desde chiquito. He participado, he competido, torneos. Entretenimiento. Hay ocasiones en las que podía pasar más tiempo en entretenimiento, en videojuegos, que pasar tiempos a solas con Dios. Y es algo que he ido tratando desde el año pasado, creo que fue en el mes de agosto, septiembre, no recuerdo bien, decidí hacer un ayuno de redes sociales, de videojuegos, y no he jugado videojuegos desde esa época. Es algo que he soltado. Pero sabes, estas áreas son áreas en las que yo batallo. Áreas que si no cuido, que si no presto atención, puedo priorizar más que a Dios. Pero yo quiero que hoy seas tú honesto contigo mismo y con esos dioses que quizás has levantado por encima de Dios. A lo mejor el mío no es el dinero, no son cosas materiales, no es apariencia, pero a lo mejor son los tuyos. Quizás es trabajo, quizás son personas, no lo sé. Y lo que quiero decirte esta mañana es algo simple, es algo quizás fuerte, pero es algo real que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros esta mañana. Y es lo siguiente: dejemos de jugar. Dejemos de jugar. Dejemos de vacilar. Dejemos de jugar al cristiano. Y es triste porque no te imaginas cuántas personas me ha tocado ver que de repente ya están metidos en situaciones difíciles, ya cayeron en esto o el otro. Algunos se dan por vencidos de su vida espiritual, se alejan de las cosas de Dios, de la iglesia, ya no quieren venir, se dan por vencidos fácilmente en sus problemas. ¿Y de dónde sale todo ese desánimo? Todas esas cosas, tristemente, de un corazón idólatra. Gente viviendo como si Dios no existiera, como si nunca hubiéramos tenido un encuentro personal con Dios, como si Él nunca nos hubiera sanado, como Él si nunca hubiera restaurado nuestro matrimonio, nuestra familia, como si nunca hubiéramos visto su bondad, su gracia, su misericordia mostrarse sobre nuestras vidas. Y eso pasa porque muchas veces, iglesia, habemos cristianos jugando, vacilando a ser cristianos. No escogemos un lado. Nada más estamos esperando a ver qué lado nos agarra. Y si no luchamos por estar en un lado, mira, los dos lados nos van a terminar aplastando. Elías le dice a este rey: no soy yo el que le está causando problemas a Israel, eres tú, que se llaman el pueblo de Dios, pero andan adorando a Baal. Se llaman seguidores de Jesús, pero siguen a Baal, adoran a Baal. Y me imagino a Elías, como esta historia aquí enfrente de nosotros, preguntándonos: ¿quién se creen? Dicen que son cristianos, dicen que siguen a Dios, pero siguen al dinero, se sirven a sí mismos, sirven a sus relaciones, sirven a su entretenimiento. Han elevado tantas cosas por encima ¿de quién? De Dios. Y continúa en esta historia, versículo 19, va a estar en las pantallas. Les dice: ahora convoca a todo Israel, está hablando Elías, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. Ve esto, tanto era la infidelidad del pueblo de Israel que tenían 450 profetas
de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces ¿qué? Síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Quizás como nos encontramos hoy, ¿verdad? Sinceramente siento que si Elías estuviera aquí nos estaría diciendo lo mismo. Si Jesús es Señor, síganlo. Pero si el dinero es Señor, síganlo a Él. ¿Sabes? Este es el dilema y es algo que necesitamos entender como cristianos. Es que no podemos ponernos en medio. Debemos escoger un lado, o acá o acá. Mateo 6:24, tómalo como referencia nada más, vamos a seguir leyendo la historia en Reyes, pero Mateo 6:24 dice: nadie puede, ayúdame a leerlo todos juntos en voz alta, 1, 2, 3. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Iglesia, si nuestro Dios, sea el que sea, de los que mencioné hace un momento, es el verdadero, sigámoslo. Porque quizás yo te puedo preguntar este día, o puedo decir: ¿quién vive? ¿Y qué van a contestar? ¿Quién es Dios? Cristo. Y podemos decir: pues fácil, obvio, Jesús. Pero ¿a quién realmente estamos sirviendo, iglesia? Escúchame, si dinero es nuestro Dios y es el verdadero Dios, te voy a decir como dijo aquí Elías, entonces síguelo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vayamos y trabajemos para ganar más dinero, trabajemos todos los días, consigamos 2 o 3 trabajos y ganemos demasiado dinero, trabajemos también los domingos, metámonos en deudas y que nos valga la iglesia, porque lo que realmente importa es el ¿qué? El dinero. Si imagen personal es nuestro verdadero Dios, ¿qué hacemos aquí? Busquemos todo para que podamos ser las personas más hermosas sobre la faz de la tierra. Metámonos al gimnasio 8 horas al día, operémonos todo el cuerpo, gastemos todo nuestro dinero en nuestra imagen personal, compremos la ropa más cara, la más especial, la mejor posible, porque realmente lo que importa es imagen personal. Escúchame, si dinero es un Dios verdadero, si imagen personal es un Dios verdadero, vayamos y sigámoslo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué hacemos gastando tiempo en otras cosas? Pero déjame decirte esto: si Cristo es Dios, si Jesús es el verdadero Dios, ¿qué andamos haciendo en otros lados? Metámonos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente a Jesús. Sigámoslo con todo y que nos valga lo demás. Si Cristo es el verdadero Dios, iglesia, dejemos de jugar. Porque actuamos muchas veces como cristianos en domingo y como del mundo entre semana. Es en serio, iglesia. Si Cristo es el verdadero Dios, entonces sigámoslo, sirvámoslo con todo lo que somos en nuestras vidas. Lo bueno es que me dieron permiso de hablar fuerte, ¿verdad? Versículo 22. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda. ¿Puedes imaginarte cómo estaba la situación con el pueblo de Israel? Tenían 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera. ¿Y cuántos profetas de Dios quedaba? Uno. Dice: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Dice: ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle ¿qué? Fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responde enviando fuego sobre la madera
Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo ¿de qué? De acuerdo. Pongámoslo en nuestro contexto actual. Si dinero es Dios, que dinero conteste. Si imagen personal es Dios, que imagen personal conteste. Y parecía algo lógico para ellos en ese contexto que su Dios Baal contestara, porque creían que Baal era el Dios del sol, que fácilmente yo creo podía mandar fuego, una llamita desde el sol, para prender y consumir el sacrificio y contestarle. Pero ve lo que sucedió. Y estamos entrando más profundo. Versículo 25. Así que Elías le dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los todos, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los todos y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Voy a hacer una pequeña paréntesis ahí. Investigué un poco más sobre el baile que daban y literalmente poniéndolo en nuestro contexto actual, encontré que dentro de la psicología y otras ramas de todo eso se le llama un fenómeno que se le llama fenómeno de la influencia de gente o algo así. Es un fenómeno que representa la misma emoción a cuando nos emocionamos, por ejemplo, en los deportes. ¿Alguien aquí ha ido a un estadio de fútbol y ha sentido esa euforia de estar en un estadio? Y aunque tú vayas desanimado, el ver a todos los demás alrededor cantando y gritando te provoca una euforia personal que tú también lo haces. Es lo mismo, por ejemplo, en conciertos. Cuando estás feliz, cuando estás en ese momento como de euforia que te provoca todo lo demás. Ahora, no estoy diciendo que está mal hacerlo en un partido o cuando estás feliz, no, para nada, pero debemos entender que eso representa alabanza. Estás levantando una alabanza, es alabar algo. Por eso yo te quiero animar a algo, iglesia. Levantemos las manos cuando vengamos a la iglesia, gritemos con alegría, brinquemos, porque eso es levantar alabanza. Y aquí no venimos a alabar a un Dios falso, sino venimos a alabar a un Dios vivo que reina, que es poderoso, y porque estamos felices de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y vemos aquí que cuando estos hombres alabaron a Baal, ¿sabes? No pasó nada, porque estaban levantando adoración a un Dios falso. Continúo, versículo 27. Cerca del mediodía, iniciaron en la mañana hasta mediodía. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez está soñando despierto o quizás está haciendo sus necesidades. En otras palabras, quizás está en el baño leyendo el periódico. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Hacían esto, se empezaban a cortar los brazos, llenarse de sangre y seguir gritando. ¿Te puedes imaginar ese momento de euforia en el que estaban? 29 dice: gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Estuvieron desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero, ¿qué dice aquí? Aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo ¿qué? Sonido. No sé si me puedes apoyar. ¿Sabes? No pasó nada, no tuvieron respuesta. Quiero decir todo esto con mucho amor, iglesia. Si abandonamos a Dios por uno de esos dioses falsos que quizás tenemos, tengo que decirte y alertarte de esto que es muy importante. Nada va a pasar en tu vida. Quizás nos vamos a sentir bien unos días, pero se va a acabar. Te lo prometo. Nada bueno va a venir a nuestras vidas cuando exaltemos cualquier otra cosa que no sea Jesús. Al contrario, nuestra vida va a ser vacía y vamos a vivir un fraude total, porque no vamos a encontrar la plenitud que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús.
Quizás tú has creído que vas a encontrar la plenitud cuando seas la persona más bella, cuando tengas todo el dinero, cuando tengas todo el éxito, cuando tengas muchas cosas en tu vida. Déjame decirte, aún hay testimonios de personas que teniendo todo el dinero del mundo, siguen siendo las personas más vacías del mundo. Porque están buscando y adorando a un Dios que nunca va a responder. ¿Sabes? Ellos duraron un día entero intentando recibir una respuesta de su Dios. Y muchos de los que estamos aquí, si no tenemos cuidado, potencialmente podemos llegar a vivir una vida completa adorando a un Dios falso que no nos va a contestar y que mucho menos nos va a cumplir. Continúo, versículo 30, vamos avanzando. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el todo en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. ¿Cuántos saben que la leña mojada no prende? Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que le hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. No sé si por ahí tenemos una foto. Traje una foto del altar, una ilustración, no es foto. Una ilustración de más o menos cómo pudo haber quedado el altar. Mire, iglesia, Elías, después de haber hecho esto, de llenar con agua, se colmó la zanja, se mojó toda la leña. Dice: el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Iglesia, este es nuestro Dios. Este es el Dios verdadero, el Dios de Elías. Elías solo dio un paso al frente y oró. Y mira lo que oró. Regresando al versículo 36. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Voy a hacer una paréntesis aquí. Esta es mi oración para la iglesia esta mañana. Que Dios vuelva tu corazón hacia Él. Que Dios te vuelva a Él. Que al menos alguien, por lo menos uno hoy, pueda decir: dejo de seguir a otros dioses y me meto completamente a buscar a Dios, a servirle, a darle todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente. Me rindo y voy a dejar todo a un lado. Versículo 38 dice: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el todo, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostros en tierra y exclamaron: ¿me puedes ayudar a declararlo? El Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios, iglesia. Ahora, ¿qué va a pasar, iglesia, si seguimos sirviendo ídolos falsos el resto de nuestras vidas? Deuteronomio 4, 23 al 24. ¿Sabes? Esto es mucho antes de la historia de Elías. Esta es una profecía de Moisés, inspirado por Dios para el pueblo de Israel, y es una profecía que sigue abarcando aún hoy en día. Les dice en el versículo 23:
Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen imágenes de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Tenemos que entender, iglesia, que Dios ya pagó el máximo precio por cada uno de nosotros. Y lo que más le interesa es una relación personal contigo y conmigo. Por eso Él mandó a su hijo, a su propio hijo, a morir por cada uno de nosotros. ¿Puedes imaginarte eso? No sé cuántos aquí tengan hijos, pero dar a tu propio hijo para morir por otras personas que quizás todavía ni siquiera conoces. Soltó la mano de su propio hijo para poder tomar nuestra mano. Le importamos, Él es celoso de nosotros, su corazón arde por nosotros, Él nos desea, Él nos ama. Él quiere todo de nosotros, no quiere una parte sí, una parte no. Él quiere toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, iglesia. Y Deuteronomio 4 nos alerta para que no sigamos a ídolos falsos, pero también más adelante nos anima. Si es que hemos caído, y nos recuerda que podemos volver a Él, porque Él es un Dios misericordioso, iglesia. Versículo 29 dice: pero si desde allí, versículo 20, sí es 29, perdón. Dice ahí, lo voy a leer. Dice: sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios. Perdón, no lo alcanzo a ver allá. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Siguiente, por favor. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Y el versículo 31: pues el Señor su Dios es un Dios compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Y mi oración por toda la iglesia hoy es que Dios haga volver nuestro corazón a Él, que se revele a nuestras vidas como se reveló en esta historia, y que a través de esta revelación tomemos la decisión este año de todos los días amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, iglesia, porque Él quiere ser el primero en nuestras vidas. Y con este tema quería cerrar esta serie de enseñanzas, lo primero y lo mejor, porque creo que hemos visto tres conceptos importantes. Número uno, entregarle a Dios lo primero y lo mejor a través de nuestros recursos. Poner primero, antes que nada, la oración. Pero creo que es algo muy importante, y que es volver a poner a Dios en el centro y en el primer lugar de nuestras vidas si queremos tener un año bendecido. Y yo te voy a animar, ¿por qué no nos ponemos de pie ahí donde estamos?